título de la presentación quizá es un poco presuntuoso, ¿no? Si alguien pudiera creer que la Universidad de Deusto ha recorrido todo el camino para la institucionalización del aprendizaje y servicio, pero como muy bien decía el título del seminario, estamos hablando de las luces y las sombras. Yo igual le voy a dedicar mucho tiempo a hablar de las luces y al final os voy a comentar las sombras, no porque no hubiera que dedicarles mucho tiempo, sino porque fundamentalmente tiene que ver con todo aquello que nos queda por hacer y tenemos esbozado lo que nos queda por hacer, pero no lo tenemos desarrollado, ¿no? Pero sí que es cierto que no vamos a hablar de cómo hemos logrado el éxito en la institucionalización del aprendizaje y servicios, sino qué es lo que hemos ido haciendo. Casi me voy a centrar en puntos que en lo que ya se ha hablado en este primer momento, tanto por Almudena, por María Rosa como por Juanjo, os va a ir sonando, ¿no? Que es el por qué y el para qué del aprendizaje-servicio desde el corazón mismo de la misión universitaria de la Compañía de Jesús, que además lo desarrollará todavía más Juanjo mañana en su interesante presentación. ¿Cuáles han sido los pasos que de un modo más o menos consciente u organizado, y digo de un modo más o menos consciente u organizado porque ya sabéis cómo van surgiendo estas cosas y creo que han ido surgiendo así en todas nuestras universidades, ¿no? Y llevamos en concreto en esta universidad más de 20 años trabajando, a donde hemos llegado hoy, enero del 2023, y como os decía, que nos queda por recorrer, que es largo y además es para siempre, ¿no? Porque las cosas no finalizan, ¿no? Y una vez que uno ha conseguido algo, pues siempre está pensando en cómo puede ir mejorando y cómo puede ir consiguiendo más cosas. ¿El por qué? Bueno, pues podemos hablar de tres porqués, ¿no? El primero de ellos, pues la formación integral de los estudiantes es el objetivo fundamental de la universidad y de la comunidad. Por lo tanto, este sería el primero de ellos. No buscamos claramente el desarrollo de un conocimiento por el mero desarrollo de ese conocimiento, sino que tenemos una misión, en este caso como Universidad de Deusto, que formulamos como un objetivo ideal, que es transformar el mundo. Fijaros, es nuestro ideal, ¿no? Y además así lo hemos plasmado en nuestro anterior plan estratégico y en este plan estratégico. Eso es lo que queremos, ese es nuestro objetivo ideal. Y algunos dirán, es poco real. ¿Cómo que es poco real? Transformarlo completamente no, ¿no? Pero sí que podemos ir dando pasos para ir haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, caminamos juntos, universidad y comunidad. El segundo de ellos está plasmado en ese lema que aparece en la agenda, ¿no? Que creo que ya tenéis cada uno de vosotros, ¿no? La que nos entregaron ayer y la que se ha entregado hoy. El padre Kolbenbach, que fue general de los jesuitas, dijo, y lo tenéis ahí escrito, cuando la experiencia directa toca el corazón, la mente se puede sentir desafiada a cambiar. Por lo tanto, la espiritualidad de las universidades jesuitas nos habla de una pedagogía del sentir para transformar. Y de esto, como digo, pues os hablará mañana Juanjo más extensamente. Y por último, y no por ello menos importante, el propio alumnado nos hace esa demanda, ¿no? La de que situemos en contextos reales que les conecten con lo que va a ser su práctica profesional, ¿no? Para que les llevemos a la realidad y en este caso del que estamos hablando a una realidad muy concreta y muy impactante además para ellos, ¿no? El alumnado, por lo tanto, pues necesita experimentar en esos contextos reales para que se produzca ese auténtico aprendizaje. ¿Y el para qué de la formación universitaria? Pues yo creo que solo hay un para qué de la formación universitaria en la Compañía de Jesús. Y ese para qué son los demás. Y entre ellos, además, muy especialmente, los más desfavorecidos. Puesto, como digo, que mañana Juanjo nos hablará más extensamente y seguro que con mucha más profundidad de lo que yo puedo hacer de espiritualidad ignaciana y aprendizaje y servicio. Yo solo quiero recordar a tres padres generales de la compañía y sus mensajes en este sentido. El padre Arrupe, que nos decía, formación integral de la persona según el modelo cristiano de la vida, con el horizonte de crear hombres y mujeres para los demás. No con los demás, también con los demás, evidentemente, pero para los demás. El padre Kolbenbach,
se ha dicho ya un par de veces, que nos decía formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas con la transformación social. Y el padre Adolfo Nicolás, que nos recordaba que no se trata de formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. La excelencia de un profesional se mide ante todo con el parámetro del mayor servicio a la familia humana. Si lo hacemos bien, es porque hemos conseguido desarrollar personas que busquen el bien de los demás, no el suyo propio, ese para los demás. El gran profesional será aquel que mejor sirva a la familia humana. Y para ello, lo que tenemos que hacer como universidad es haber sido capaces de hacer a esos estudiantes, de hacernos a nosotros mismos primero, para poder hacerlo con nuestros estudiantes, conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Y si vamos a la esencia misma del aprendizaje y servicio, creo que no estamos hablando de otra cosa más que de eso. Y aquí está el símbolo de nuestra jirafa. Se ha hablado, ¿no? Nos lo comentaba Almudena, aquí la tenemos presidiendo, ¿no? Y su simbología a lo largo de estos días y probablemente su simbología ya para siempre, ¿no? Para nosotros, ¿no? De entre muchos de los discursos que llevó a cabo el padre Adolfo Nicolás, nosotros destacamos en su día unas palabras que dirigió a los jóvenes en el Colegio Javier de Guayaquil. Tengan el corazón de jirafa, aprendan a ser como las jirafas, les dijo. ¿Y qué quiso poner de manifiesto? ¿No? Lo que ya todos intuíais, muchos sabías, alguien ha dicho, que la jirafa es el animal que tiene el corazón más grande, un corazón que debe pesar entre 4 o 5 kilos, porque tiene que bombear hasta la cabeza. Es decir, tiene el corazón muy grande para poder tener una visión muy alta. Es, por lo tanto, un símbolo muy bueno para la educación. Es el tipo de personas que queremos educar, personas con gran corazón, capaces de reaccionar a la realidad social, artística, política, a toda, que tenga la sensibilidad de una persona que está viviendo plenamente y al mismo tiempo una mirada de la realidad que no quede perdida en las pequeñas elecciones. La jirafa lo que nos recuerda totalmente es que hay que mirar desde arriba y no desde esas sombras, ¿no? Que muchas veces tenemos tan cercanas, ¿no? Y que entorpecen nuestra visión. Y por eso, bueno, pues hemos elegido a la jirafa como símbolo y esperamos que se quede con nosotros, ¿no? Como tal. Y por último, también lo ha comentado Juanjo, ¿no? Y lo comentará también mañana. En la tradición educativa de la Compañía de Jesús, la formación integral del alumnado ha supuesto la orientación de su actividad hacia la Fides, la Humanitas, la Justitia y la Utilitas, las 4 columnas del paradigma de Desva-Kolbenbach. Y esto, pues nuevamente, encaja perfectamente con la metodología del aprendizaje-servicio. Ofrecen un servicio dirigido a la mejora social, desde un sentido de la persona y de la vida que dirige el comportamiento ético, mejorando las competencias y promoviendo la reflexión y la maduración humana. Ahí podía estar, todos esos elementos conjugan la definición de lo que es el aprendizaje y servicio. Y esto, ¿cómo lo hemos ido desarrollando en la Universidad de Deusto? Bueno, pues se introdujo, yo decía antes, hace 20 años, seguro que hace más de 20 años, ¿no? Ya había algunas experiencias que se realizaban desde las propias asignaturas del profesorado, porque así es como va surgiendo todo ello, ¿no? Pero ya en ese curso 22-23 tuvimos una asignatura en la que entonces era la licenciatura de Psicología, una asignatura de participación social y valores, y si alguien quiere tener más conocimiento de ella, pues ahí tenemos a Itziar, ¿no? Que nos podría hablar de ello, ¿no? Porque participó activamente en su creación y en su puesta en marcha. Esto se incorporó posteriormente a las licenciaturas de Pedagogía, a la Diplomatura de Educación Social
Nosotros en la Universidad de Deusto tenemos un módulo de formación humana en valores que hasta el curso pasado tenía 12 créditos, 12 créditos que realizan los estudiantes en segundo y en cuarto. Ahora tiene 18 créditos, hemos conseguido tener otros 6 créditos más, ¿no?, para trabajar en esta línea. Pues bueno, en estas asignaturas del segundo curso, una de ellas es de participación social y valores, que es aprendizaje-servicio. Continuas y nuevas experiencias curriculares, extracurriculares. El otro día, el jueves, estábamos en una reunión en Loyola durante todo el día, en la cual se mostraban distintas experiencias que se van haciendo como universidad, no solamente a través de las asignaturas, prácticas solidarias, clínica jurídica y un larguísimo etcétera de experiencias muy consolidadas ya en la universidad que utilizan aprendizaje y servicio o utilizan la metodología. A veces consciente y otras inconscientemente, ¿no?, porque otras veces se está haciendo sin saber, ¿no?, que realmente eso tiene una denominación, etcétera, etcétera. También hemos tenido algo que nos ha ayudado muchísimo en este camino, que no está aquí representado, ¿no?, y son los 2 proyectos que llevamos teniendo desde el año 2020. Uno decimos que es hacia afuera y otro que es hacia adentro, ¿no? Hacia adentro hemos participado, también apoyados por Porticus, con la institucionalización del aprendizaje-servicio de las universidades de Unigest, de la compañía, de los centros de Unigest de la compañía en España. Ahí hemos estado trabajando en definición, en analizar qué es lo que hacemos, lo que podemos hacer de forma conjunta, lo que podemos aprender unos de otros y luego pues este proyecto de Uniservitate en el cual nosotros hemos ido acompañando, pero sobre todo lo que hemos ido haciendo es aprender, aprender de los demás y por eso pues siempre hablamos con mucho cariño. Y desde luego con la total y absoluta consciencia de que no somos quien para dar lecciones de nada, porque lo que hemos hecho fundamentalmente es aprender mucho de todos y seguimos aprendiendo mucho de todos, porque al final es la forma en que se construye realmente lo importante. Quizá igual lo que hacemos bien, Almudena, es organizar, ¿no? Pero además de eso, pues esto está siendo un aprendizaje conjunto. Y todo esto nos ha llevado para ese camino de institucionalizar, o nos ha llevado para seguir caminando, en la institucionalización a 2 proyectos o 2 sueños que como universidad hemos hecho o estamos haciendo realidad. Y son todavía 2 proyectos porque todavía estamos trabajando en ellos y seguiremos trabajando en ellos durante muchísimo tiempo y para los cuales todavía hay muchas preguntas a las cuales no tenemos respuesta en realidad a cómo vamos a concretarlos, que son el proyecto del campus social y la formación integral a través del desarrollo de las competencias transversales. Y nuevamente, pues por aquí tenemos a una persona, a María José, que no te veía que estás ahí, que estaría muy bien que nos explicara ahora el proyecto del campus social, porque ella es quien más sabe sobre ello, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar resumir en unas ideas y si tú ves me complementas, ¿no? El campus social es este conjunto de servicios universitarios ofrecidos a la sociedad para promover la justicia social y la sostenibilidad ecológica, canalizados principalmente a través del tercer sector y dirigidos tanto a las instituciones que lo componen como a las personas que lo integran. Es decir, nosotros como universidad, esto podíais preguntaros, ¿no hacíais nada de esto? Y la respuesta es sí, claro que venimos haciendo muchísimas cosas en relación a el tercer sector, a las instituciones, pero había llegado el momento en que lo que se iba haciendo desde diferentes unidades, diferentes servicios, desde lo curricular, desde lo extracurricular, tuviera un tronco común,
un interlocutor común, perdón, una ventanilla única, ¿no? A la cual se dedicara a ir a las instituciones del tercer sector para saber cuáles eran sus necesidades, a la cual puedan ir las diferentes servicios, unidades para ver qué es lo que se puede hacer, si se puede hacer de una forma más eficiente, etcétera, etcétera. Ese es nuestro proyecto de campus social que por ahora abarca toda una serie de servicios que son, entre ellos, lo he subrayado ahí más en negrito o más grande, las experiencias de aprendizaje con la metodología de aprendizaje-servicio, que se hacen en prácticas, en asignaturas, etcétera. Prácticas solidarias, que también están utilizando la metodología de aprendizaje-servicio. El voluntariado, pero no ese voluntariado constituido únicamente por unos estudiantes que van a hacer voluntariado o ayudar, pero sin más y luego vuelven, ¿no? Sino con una formación previa, con una reflexión, con un acompañamiento por parte nuestro en esa experiencia y con una evaluación, es decir, un voluntariado que tiene un elemento más, ¿no? De acompañamiento y de reflexión, formación, reflexión, acompañamiento, evaluación. Investigaciones del alumnado, investigaciones por parte del personal de la universidad. María José nos podría contar seguro y luego en los momentos informales os podrá también ella contar cómo muchas de las entidades nos están impidiendo investigación, nos están impidiendo constatar que lo que hacen lo están haciendo de la mejor forma, ¿no? Porque tienen que hacer tantas cosas que no tienen a veces el tiempo o los recursos, ¿no? Y nosotros como universidad tenemos estudiantes que tienen que hacer trabajos de investigación, que tienen que hacer TFGs, desde la propia comunidad universitaria, los propios investigadores, ¿no? Podemos hacer proyectos que les ayuden, etcétera, ¿no? E incluso, ¿no? En algún momento nos hemos planteado que podría incluir gestión de la propia universidad con impacto social. Por lo tanto, ese es uno de los grandes proyectos que queremos institucionalizar. Y el segundo de los proyectos, de esos grandes sueños, ¿no? Es el que denominamos el proyecto de desarrollo de competencias transversales. Os comento muy brevemente, para no comerme el tiempo. Hace ya varios años, probablemente más de los que quisiéramos, creo que hace ya 6 años, comenzamos a plantearnos como universidad, además de ese desarrollo de nuestros estudiantes para conseguir su formación integral en las competencias específicas y las competencias genéricas, es decir, aquellas que son más transversales pero que también son propias de la profesión, como liderar en un equipo en ingeniería o en DBS, etcétera. ¿Cuáles podrían ser aquellas competencias que realmente fueran aquellas por las que cuando nuestros estudiantes salieran a la realidad, cuando nuestros estudiantes terminaran su camino con nosotros, la sociedad pudiera reconocerles, ¿no? Tuvieran ese tic, como digo, en los que la sociedad dijera, bueno, pues parece que es un estudiante de la Universidad de Deusto. Se hizo un largo proceso para analizar cuáles tendrían que ser esas competencias, un largo estudio que lo tenemos escrito, aunque no publicado. Quizá algún día deberíamos también hacerlo, ¿no? Para que sirva también un poco para los demás, aunque no esté publicado también puede servir, evidentemente. Y eso nos llevó a definir estas 6 competencias. La primera de ellas, que es la que colocamos a la base de las demás, la definimos o la nombramos, mejor que la definimos, como autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioambiental y apertura a la trascendencia. Es una competencia en la cual yo siempre digo y todos decimos, y además creo que hay que decirlo, nos ayudaron mucho en su definición, ¿no? Los propios jesuitas de la universidad, ¿no? Porque decíamos,
es la competencia más identitaria, ¿no? Aquello que define más a la universidad. Entonces, nos parecía que era muy importante, no solamente desde nuestra perspectiva, ¿no?, de personas laicas que formamos no solamente parte de esta universidad, sino que esta universidad nos la han hecho nuestra, ¿no? Pero aún así acudimos a ellos, ellos trabajaron con nosotros intensamente y llegamos a una definición, teniendo en cuenta además que estábamos hablando de qué es lo que tendría que ocurrir con nuestros estudiantes que entran con 17, 18 años y salen con 22, 23 años. Como os podéis imaginar, esta competencia puede tener muchos niveles, ¿no? Pero era importante que fuera algo que pudiera impactar en nuestros estudiantes en esas edades en las que son todavía jóvenes adultos o adultos jóvenes. Formulamos otras 5 competencias, pero siempre partiendo de que a la base de todas ellas, es decir, cómo se desarrollara el trabajo en equipo y liderazgo, o el emprendimiento, innovación y creatividad, o la comunicación oral y escrita en entornos multiculturales, o el aprendizaje permanente, profundo, o la competencia digital, siempre tuvieran en la base ese sello, ¿no? O fueran llevadas a cabo teniendo en cuenta que había que conseguir que los estudiantes desarrollaran su autoconocimiento, la responsabilidad social y medioambiental, el pensamiento ético y la apertura a la trascendencia. Todo esto ha sido un larguísimo camino, o está siendo un largo camino, porque no solamente había que escoger bien las competencias, no solamente había que y usar el término otra vez definir, y no es definir, ¿no?, sino explicar bien esas competencias, y para eso han participado innumerables personas de diferentes unidades, servicios, facultades, grupos, para hacer una serie de documentos que expliquen cada una de ellas. También había que comunicarlo y no paramos de hablar, contar, explicar. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos pretender que toda la comunidad universitaria, los profesores, el personal de administración y servicios, los investigadores que impactamos sobre los estudiantes, consigamos desarrollar en ellos unas competencias si nosotros mismos, primero, no las conocemos e incluso no las poseemos, ¿no? Entonces, pues todo está siendo un proceso de... El otro día alguien hablaba de capilarización, ¿no? Y para eso hace falta mucho tiempo, hace falta pasar mucho tiempo hablando, recibiendo feedback. A alguien le parece que sí, a alguien le parece que no, tratas de integrarlo. Los documentos que tenemos son siempre documentos abiertos, que vamos transformando, que vamos, mientras vamos caminando en hacer nuevas cosas, al mismo tiempo vamos transformando y modificando lo que ya tenemos. Bueno, una de las cosas que vimos es que evidentemente esto podría trabajarse en las asignaturas del currículum, pero había que buscar unos espacios específicos, ¿no? Y había que empezar a aunar a todas aquellas personas, servicios que de una forma u otra estaban trabajando también en todas estas áreas con los estudiantes. Entonces, esto nos llevó a empezar a trabajar conjuntamente con nuestro servicio de orientación universitaria, evidentemente con toda la parte de innovación docente, que trabaja en la formación del profesorado, con el módulo de formación humana en valores, con Deusto Campus, Deusto Alumni, y falta aquí todavía una lista que cada vez se va haciendo más amplia, Deusto Emprende, etcétera, porque al final lo que nos dimos cuenta, como era lógico, ¿no?, es que había muchas piezas de un puzzle encima de una mesa, es decir, como universidad estábamos trabajando en todos estos aspectos ya curricularmente, ya extracurricularmente, ¿no? Y era el momento de que todos los que estábamos trabajando en cada una de esas piezas nos sentáramos en la misma mesa y empezáramos a ver cómo encajaban todas ellas, ¿no? Para, como digo, crear un recorrido en los estudiantes desde que entran en primero hasta que acaban en cuarto o en quinto en sus diferentes estudios, para que tuvieran una serie de experiencias, como digo, concretas en las que se desarrollaran esas competencias, además de lo que se pudiera trabajar en las asignaturas propias del currículum. Creamos, como os decía antes, una nueva asignatura del módulo de formación humana en valores,
Y si ahora alguien me pregunta, ¿y cuál es esa nueva asignatura? La respuesta, estamos pensando en ello. Porque en un principio hablábamos de, bueno, por lo menos que haya 6 créditos donde los estudiantes van haciendo determinadas experiencias que ya existen, de la clínica jurídica, experiencias de teatro, experiencias de múltiples que tenemos, porque lo que hemos hecho es recoger todo lo que hacemos como universidad y siempre nos damos cuenta que algo nos hemos dejado, por lo cual estamos abriéndolo, como digo, a toda la universidad, y si alguien se da cuenta que nos hemos dejado algo, no os enfadéis, llamarnos inmediatamente para deciros, os habéis olvidado, y diremos, es verdad, y sentaros con nosotros a construir. Ese es el proceso y por eso, como digo, está siendo más largo de lo que nos hubiera gustado. Entonces, pero por lo menos todos los nuevos títulos y todos los antiguos títulos de la universidad de grado saben que además de los 12 créditos que dedicaban a la formación humana en valores, hay otros 6 créditos en los cuales los estudiantes, en vez de trabajar sobre derecho, sobre psicología, sobre ingeniería, van a trabajar sobre el desarrollo de esas competencias, insisto, a la base de las cuales se encuentra esa competencia sello. Y nos dimos cuenta inmediatamente, ¿no?, de otro aspecto, y era, bueno, y campus social, competencias transversales, aprendizaje, servicio, estamos hablando de cosas muy parecidas, ¿no? Realmente, ¿cuál es su punto de intersección, siendo conscientes de que cada uno de ellos tienen elementos que no coinciden? Y esta figura, la cual también está en continua transición y mejora, y me río porque Almudena, cuando a veces la explica ella y pregunta, tiene que ser autoexplicativa, y siempre alguien levanta la mano y dice, pues yo no la he entendido del todo. Y entonces dice, bueno, chicas, vamos a intentar dibujarla mejor. Pero bueno, yo os trato de explicar, ¿no? La base de todo es la formación integral del estudiante de la Universidad de Deusto. Y el estudiante de la Universidad de Deusto, o esa formación integral, supone las competencias específicas propias de su profesión, ¿no?, las competencias profesionales, como digo, esas competencias que son más transversales, que podrían ser específicas de distintas profesiones, y esas competencias transversales, ¿no?, que son esas 6 a la base, como digo, subrayamos incluso en un color diferente la que llamamos la competencia sello, porque tiene que estar presente también en el resto. ¿Cómo se consigue esa formación integral? Bueno, pues a través de experiencias curriculares y extracurriculares que integran la práctica reflexiva. Con lo cual, ahí estamos señalando ya un elemento esencial, que es el de la reflexión, y estamos hablando de que lo que constituye la experiencia que va a conseguir la formación integral del estudiante es lo curricular y lo extracurricular. Y nuestros estudiantes, por lo extracurricular antes, algunos pasaban y otros no pasaban. Nosotros tenemos nuestra convicción de que es importante que eso que se hace y que es tan importante lo extracurricular ha de convertirse en experiencias por las que tienen que, de una forma u otra, transitar. Y de ahí que, bueno, probablemente una propuesta sea que mucho de lo extracurricular o algo de lo extracurricular pueda ir en esos 6 créditos nuevos, ¿no?, que hemos ideado y que el estudiante tiene que cursar. Por lo tanto, hay asignaturas de grado, el acompañamiento que se hace desde el Servicio de Orientación Universitaria, el módulo de formación humana en valores, las actividades de Deusto Alumni, Deusto Emprende, investigación, Deusto Campus, los TFGs y el practicum, todo lo que se puede trabajar en esta línea, y hemos puesto ahí otras para que se vaya nutriendo con quizá algo que no hemos sido conscientes. Erasmus, es verdad, que el otro día nos dimos cuenta, las experiencias de los estudiantes en movilidad, ¿no? Las competencias que ahí desarrollan, ¿no? Quizá no debiera ser solamente algo que ocurre, sino que debiéramos también pensar antes qué es lo que tiene que ocurrir, ¿no?, para ayudar a que eso ocurra, ¿no?, en esas experiencias. Algunas de estas actividades que están ahí señaladas van a tener ese distintivo del sello de campus social, claramente, otras no, ¿no?
porque el campus social incluye muchas otras cosas que los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y desde luego el aprendizaje y servicio va a ser uno de los referentes metodológicos fundamentales. No todo lo que está ahí se va a hacer a través de aprendizaje y servicio, pero sí en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la forma nosotros de ver o de ver claramente dónde se encuentra cada uno de los proyectos y cuál es el lugar del aprendizaje-servicio en todos ellos. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Bueno, pues lo que nos ha ocurrido es que vamos recorriendo ese camino que, como veis, no es una línea recta, es una línea que no es poco. Lo que pasa que tiene sus pasos adelante, pasos atrás, pero seguimos, no nos vamos hacia otro lado, ¿no? Creo que igual al principio pues podía ser una línea que iba para aquí, otra para allí, luego se encontraban, ¿no? Creo que, bueno, ya es una línea que tiene, voy a empezar por lo último, que tiene que formar parte del corazón y la razón de la institución, ¿no? Y yo creo que a día de hoy forma parte de la razón y del corazón, sobre todo, de la institución, ¿no? Podría ser de ese corazón de 4 o 5 kilos, esperemos que el de la institución sea todavía más grande, ¿no? Porque conecta con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestras acciones, con nuestros modos de hacer, ¿no? Y porque para nosotros es un sueño que sabemos que va a materializarse. No solamente ha de materializarse, sino que va a hacerlo. Y para ello, pues hay una cosa que está clara y es que es un camino largo. A mí me suele gustar decir, sin prisa, pero sin pausa. Y sin prisa tampoco, ¿eh? Las prisas no son buenas, porque te llevan a no hacer las cosas bien. Te llevan a que las personas quizá no comprendan por qué estás haciendo en determinada línea o de determinada forma, pero sin parar. Tiene que involucrar a toda la comunidad universitaria y entonces es lento. Está bien que involucre más, que motive más a unos que a otros. Ah, pero si no involucra, entonces no puede hacerse. No quiero decir eso, ni muchísimo menos. Pero todo el mundo tiene que saber que estos proyectos son los más importantes, que trabajamos en aprendizaje-servicio. Y digo, pues a mí me gustaría, pues igual ahora todavía no puede ser. A mí no me, pero sé que está ahí, nos involucra. Debe estar claro el por qué y el para qué, ¿no? Y en ese por qué y para qué es a lo que tenemos que dedicar y probablemente pues personas como Juanjo, como yo, las personas que en el futuro estén en nuestros puestos, en nuestros cargos o las personas directoras de los servicios, unidades, pues no tienen que cansarse, no tenemos que cansarnos de contar el por qué y el para qué y por qué es importante y por qué tenemos que hacerlo y por qué es algo fundamental para nosotros. Por lo tanto, debe ser conocido, reconocido, aceptado y valorado. Y como mucho, si alguien no lo ve muy bien, que no se oponga o que no le ponga una piedra en el camino. Debe estar claro el referente, la institución. Y nosotros ahí hemos seguido un camino, pero un camino en el que el proyecto de Uniservitate dependía de un vicerrectorado y el proyecto de institucionalización del aprendizaje servicio en UNIGES dependía del otro, ¿no? Entre Juanjo y yo, comentando y hablando con las personas que eran referentes, pues hemos llegado a la decisión de quién es el referente en la institución, lo cual no significa en absoluto que nadie vaya a dejar de hacer lo que hacía, pero cuando alguien diga, ¿y el aprendizaje servicio de quién depende? ¿No? Pues en nuestro caso ya hemos decidido de quién depende y ya veremos cómo luego organizamos adecuadamente los procedimientos. Requiere de recursos específicos humanos y materiales, de eso ni voy a hablar, porque creo que todos lo sabéis perfectamente. Requiere de un reconocimiento específico, ¿no?, para ese profesorado que lo lleva a cabo y, como digo, tiene que estar en esa esencia de nuestro ser. Y antes de terminar, sí quisiera deciros algunos pasos ya pues más concretos de esas, no sé si son las sombras, ¿no?, pero todo lo que nos queda por hacer, porque dices, qué bien, ¿no?, lo que habéis desarrollado. Bueno, pues en diciembre del año pasado,
es decir, hace un mes, ¿no? O no fue hasta diciembre del año pasado cuando en el Consejo de Dirección de la Universidad decidimos institucionalizar los proyectos de campus social, competencias transversales y aprendizaje y servicio. Hemos ido trabajando. ¿Eso qué significa? Significa muchísimo. Significa, ahí estamos todos los vicerrectores, todos los decanos y decanas de las facultades, presididos por el rector. Es decir, no es de repente un día lo presentas y dicen, ah, qué bien, ¿no? Sino que ha tenido que haber todo un camino para que al final se diga sí, ¿no? Esto, lo que se está haciendo, no solamente es una declaración de intenciones, sino que, es decir, esa línea que existe entre la base, ¿no? Entre quienes lo trabajan día a día y la institución que dice que sí, esa línea la seguimos construyendo y apoyamos para que se siga construyendo. El proyecto de Campus Social y el proyecto de competencias transversales también va a formar parte, son dos proyectos estratégicos de nuestro plan estratégico, lo cual también es otra declaración de intenciones de como Universidad de Deusto, aunque esto llevamos trabajando los 20 años, en los próximos 4 años va a tener un impulso, esperemos, no solamente, no voy a decir mayor, sino muchísimo también más rápido de lo que ha ocurrido en estos años. Hace una semana nos reunimos las diferentes unidades, servicios que la universidad estaba trabajando, o en las que se trabaja fundamentalmente el aprendizaje-servicio, para poner de manifiesto a partir de ahora cuál es la idea de cómo vamos a empezar a trabajar. Fijaros, digo, cuál es la idea porque todavía hay que procedimentarlo. Es decir, ahora nos toca el trabajo de a pie, para ver esto, cómo lo llevamos a cabo. Se están empezando a crear los equipos motores interdisciplinares, es decir, campus social, competencias transversales, aprendizaje, servicio. Cada uno tiene unas personas, pero es que todos estamos en todas, ¿no? En esos equipos motores. Y además es que no hace falta que, lo que nos está ocurriendo es que no hace falta que alguien diga, oye, es quizá, sino, no, aquí tiene que estar esta persona que es, eso es lo que nos está ocurriendo y yo creo que es algo natural que surge de todo este proceso. Yo, por concluir, diría que las piezas del puzzle empiezan a encajar. Y seguro que alguna del todo no encaja, o algunas, ¿no? Pues tendremos que ir viendo para que todas encajen perfectamente y ese es el camino pues, que nos queda de aquí hasta el infinito. Y eso no es por desmoralizar, sino porque pues, hay tantas etapas que seguir, ¿no? Y si aunque llegáramos a nuestra etapa final, seguro que se nos ocurriría otra, ¿no? Pues ahí estamos. Y muchísimas gracias.